nuestros televidentes, seguidores, amigos que nos acompañan a través de la señal abierta, TV Cable, Facebook, del Centro Psicológico Psicosalud y YouTube. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Psicosalud, espacio televisivo de salud mental y orientación psicológica. Soy la licenciada Cintia Maraví Inga, psicóloga, y es un gusto acompañarlos en este espacio donde buscamos informar, educar y generar conciencia sobre temas que contribuyen al bienestar de las personas, las familias y nuestra sociedad. El 30 de julio se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas, una fecha que nos invita a reflexionar sobre una de las formas más graves de vulneración de los derechos. Por ello, hoy hemos preparado un programa muy especial titulado Espacios sin Violencia, porque prevenir la violencia es una responsabilidad de todos y de todas. Cuando promovemos el respeto, la empatía, el buen trato y la protección de los derechos de nuestros niños, adolescentes y adultos, también contribuimos a prevenir situaciones de abuso, explotación y trata de personas. Hoy conoceremos entonces herramientas para identificar señales de alerta, fortalecer factores de protección y promover espacios seguros. Nos pueden ver a través de los siguientes canales de señal abierta, canal de cable también. Nos pueden escuchar el día de hoy a través de Vitel, Yota, Cable Perú, Bantel, Cable Hogar 3.4, Telecom 99, Canal 125, Canal 195, Smart TV, DirecTV Huánuco y también por la página del Señal Abierta de Región TV. Ya saben, nos pueden ver por diferentes medios de transmisión, TV Cable, Facebook, Señal Abierta y por la página de Psicosalud. Entonces, vamos a dar inicio. Para ello, yo he invitado a unos especialistas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El programa Ñariguán el día de hoy nos acompaña aquí. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros el día de hoy la licenciada Yanina. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Herbel Almora y la licenciada Yanina Ramírez. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están, estimados amigos, gracias, Cintia, colegas, los psicólogos? Han venido el día de hoy Cintia, aquí al programa a un poquito, de repente, explicarnos qué es que en el marco del Día Internacional de la Trata de Personas que se conmemora ese 30 de julio, vamos a hablar sobre entornos sin violencia. Ok, Cintia, muchas gracias por la invitación. Nosotros, mi compañero y mi persona, pertenecemos al programa Guarmiñán de la región Callao. Nosotros en sí trabajamos en el Centro de Emergencia Mujer y Familia. Y para comentarte, es importante comunicarle a toda nuestra comunidad que se ha conectado el día de hoy, comentarles que aquí en el Callao contamos con 9 centros de emergencia mujer y familia. Es importante ahí primero tener la información. Hoy nos encontramos en el distrito de Carmen de la Legua y Reynoso y el centro de emergencia mujer y familia está ubicado dentro de la comisaría. Parte por ahí la primera información, Cintia. Ok, entonces ya sabemos que el programa se encuentra ubicado aquí en Carmen de la Legua, Reynoso, en la comisaría, específicamente en la avenida 1 de Mayo, cuadra 11, ¿no? 11, en la cuadra 11. Dentro de la comisaría, en el primer piso, está ubicado el CEN Carmen de la Legua, que viene trabajando de manera conjunta, de manera articulada, para prevenir y promover espacios seguros. Cuéntenos un poquito, licenciada Yanina, licenciado Herbert, podrían contarnos brevemente, de repente, qué es el programa Guarmiñán y cuál es su principal objetivo. Ok. En primer lugar, quiero comentarte que Guarmiñán viene de lo que es el vocablo de la mujer, es el camino de la mujer, ¿no? Cuando nosotros iniciamos o trabajamos en conjunto contra la prevención y atención a las personas víctimas de violencia, no solamente nos estamos enfocando, Cintia, porque muchos piensan que el Ministerio de la Mujer solamente les va a brindar el apoyo a la mujer, ¿no? Hay que tener claro que nosotros estamos trabajando enmarcado en la Ley 30364. Y cuando hablamos de la atención a la Ley 30364, tiene que ver con los integrantes del grupo familiar. Y para toda nuestra comunidad, cuando nos decimos cuáles son los integrantes del grupo familiar, puede ser
una niña, puede ser un niño, un adolescente, puede ser el abuelito, la abuelita, puede ser mujer, varón. Es cualquier persona que pueda ser dentro del entorno familiar que sea víctima de violencia. Es ahí donde el Ministerio de la Mujer con sus equipos multidisciplinarios van a brindar el coapoyo a este proceso. Hay que entender que los centros de emergencia mujer y familia, nosotros no somos un lugar donde se pone la denuncia. Somos la institución que va a brindar todo ese apoyo a la persona directamente que es víctima de violencia y a su entorno. Porque hay que tener algo claro, Cintia. Sabemos que si una persona es víctima de violencia en cualquiera de los entornos, y ahora lo vamos a detallar con la información, no solamente le va a afectar a la persona. ¿A quiénes le van a afectar? A su entorno, con las personas que viven. Entonces, es ahí donde también se integra de manera conjunta a trabajar con las diferentes instituciones, porque no solamente tiene que ver el Ministerio de la Mujer, ¿no? Sino que congrega acá una política pública de realizar acciones tanto a nivel de prevención como atención para poder garantizar que esa persona víctima de violencia pueda reintegrarse. Y la parte emocional, como hemos visto de aquí unos años, es totalmente importante. Así es. Entonces, como nos dijo, cuando hablamos de entorno, no solamente el CEN busca abordar o proteger a la mujer, sino también a su familia, porque antiguamente todos conocemos el CEN, ¿no? Centro de Emergencia Mujer. Hoy en día ya creo que ya ha cambiado su nombre, ha aumentado una sigla más. No sé si nos podrían también dar a conocer CEN. ¿Cómo se...? Así es. Nosotros lo conocíamos justo hasta este año a través de una resolución ministerial. Se da el cambio de manera oficial a Centros de Emergencia Mujer y Familia. ¿Pero por qué se da la familia? Porque a veces cuando éramos Centro de Emergencia Mujer, sentíamos como que mucho a través de una política pública podían pensar que se excluía. Entonces, al congregar familia, porque nosotros vemos todo el entorno que tiene que ver con los integrantes del grupo familiar, por eso a través de esa política pública respalda. El objetivo del programa Guarmiñán no ha cambiado, el objetivo es uno, es la prevención y atención y garantizar que se brinde o que puedan llegar al acceso a la justicia a las personas víctimas de violencia. Así es, entonces ya sabemos que el CEN es Centro Emergencia Mujer y Familia. Y familia, muy bien. Cuando hablamos de entornos sin violencias, ¿qué significa entornos sin violencia sexual? Ahí está. Quiero comentarte, y ahí vamos a toda nuestra comunidad, comentarles que desde el Ministerio de la Mujer actualmente nos encontramos con una campaña vigente, justo lo que podemos estar apreciando. Nuestra campaña vigente nos va a acompañar todo el año, ¿no? Hasta noviembre, que es el día central donde se lucha por la prevención de la violencia. Mientras tanto, el día de hoy, nosotros acá Ever nos va a acompañar también. Ever actualmente trabaja directamente en las acciones preventivas del Centro de Emergencia Mujer y Familia de Carmen de la Legua de Reynoso, ¿no? Y, por ejemplo, nos lleva el entorno sin violencia sexual, la campaña denominada el Observa, Escucha y Actúa. Observa, Escucha y Actúa. Pero, Ever, ¿qué pasaría para que nos podamos entender la comunidad? ¿A qué se refiere con observa? ¿Qué es lo que yo puedo entender o qué podría entender mi comunidad? Mira, Yanina, para todos y para toda la comunidad hay que observar. Por ejemplo, cuando un vecino, en las escuelas, en cualquier espacio, vemos, por ejemplo, un niño que es víctima de violencia, como gritos, humillaciones, o les están agrediendo físicamente, hay que observar esas conductas. O cuando un vecino, una vecina, es víctima de algún hecho de violencia por parte de cualquier miembro de su familia, puede ser su familia directo, o pareja, conviviente, observar esas conductas, ¿no? Ok, Ever, antes de pasar a la escucha, que es importante, quiere decir que cualquier acción vendría a reflejar una alerta. Quiere decir, si yo de repente, ¿qué pasaría si la víctima es un adulto mayor? Porque también tenemos índices de personas adultas mayores que son víctimas de violencia. Sobre todo es en esta comunidad, para todos los vecinos y vecinas, sabemos que Villa Señor de los Milagros es un lugar aquí en este distrito donde viven muchos adultos mayores y que sí, lastimosamente hay denuncias de que son víctimas de violencia. Entonces hay que estar, no solo observar esas conductas en las cuales a un adulto mayor puede ser víctima de cualquier hecho de violencia física, psicológica, hasta sexual, pero también escuchar. Claro, pero ¿cómo yo me doy cuenta? Si lo encuentro de repente es adulta mayor, una persona se aísla, está triste, ¿no? O de repente veo cambios de conductas, es una señal de alerta. ¿Y qué nos conlleva a escuchar? ¿Y qué nos dice el escuchar? Bueno, es escuchar para tomar acciones, obviamente, para luego actuar.
actuar es muy importante, porque así debemos recurrir a los mecanismos de donde poder acercarnos para ayudar a esa persona que es víctima de violencia. ¿Cómo podemos actuar? Llamando por teléfono, recurriendo a los servicios del programa Guarmiñán, como son utilizando la línea 100, o también tenemos el chat 100, o también acercarnos de manera física al Centro de Emergencia Mujer y Familia de Carmen Leo Reynoso, que está abierto los 365 días del año, las 24 horas del día, porque estamos dentro de la comisaría, y también acercarnos para podemos denunciar, como todos sabemos, hechos de violencia, no solamente en las comisarías, sino también en el Ministerio Público o en las oficinas del Poder Judicial. Sí, es importante recordarles a toda nuestra comunidad, Cintia, comentarles que el observa quiere decir no solamente yo soy funcionario, es mi responsabilidad, es la responsabilidad de todos nosotros, de poder observar y nosotros poder hacer algo. ¿Qué nos conlleva el actuar, como nos estaba comentando Ever? Es hacer una acción. Si yo no reporto, soy parte de, soy cómplice, porque esa acción no va a dejar lamentablemente, de ejercer. Lamentablemente la violencia va a seguir ejerciendo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tener claro que solamente hay 3 lugares oficiales donde podemos nosotros hacer la denuncia. Se pueden acercar a cualquier comisaría más cercana, podemos también al Ministerio Público o Fiscalía. Pero ¿qué pasa si de repente yo tengo temor? Definitivamente digo, uy, no, tengo miedo, pero quiero reportarlo. Puedo hacer de manera anónima porque es su derecho. Ustedes pueden acercarse a hacer la denuncia y decir que de manera reservada, pero también lo podrían hacer a través de nuestras líneas telefónicas, que es la línea, el número 100. Puedo llamar de cualquier teléfono a la línea 100 para poder reportar. ¿Qué es el dato importante que nosotros tenemos que tener? Es importante saber el nombre de la persona, la dirección y en este caso, ¿por qué? Porque esta llamada ingresa a la línea 100, automáticamente va a reportarse a los diferentes centros de emergencia mujer de acuerdo a su jurisdicción para que pueda ser atendido. El equipo toma la llamada y nosotros no vamos a poder validar o acercarnos a través de las trabajadoras sociales para poder validar el caso, porque definitivamente hay un trabajo en conjunto para que puedan ver cuál ha sido la situación, los factores de riesgo. Y ahora también quiero mencionarte justo de lo que estamos mencionando, que aquí en el Callao contamos con un hogar refugio temporal para las víctimas de violencia. Si yo soy una mujer que tengo, por ejemplo, 3, 4 hijos o un hijo y soy víctima de violencia, pero por diferentes factores digo, mejor me quedo callada porque ¿a dónde voy a ir con mis hijos? Yo soy de provincia, no tengo ninguna red familiar. Entonces nosotros contamos con un hogar refugio temporal para poder albergar a ella con sus hijos y poderles darle la seguridad. Todo lo que es alimentación, todo es cubierto a través del Ministerio de la Mujer, y mencionarte que es un trabajo también en convenio con el gobierno regional, porque el refugio temporal se encuentra dentro de las instalaciones del hogar refugio temporal. Ahora, actualmente tenemos capacidad, está vigente, ¿no? Semanalmente nos van actualizando, y asimismo mencionarles que también es importante que nosotros guardamos la seguridad del lugar donde está ubicado. Porque no podemos poner en riesgo a las personas víctimas, ¿no? Y todo lo que es los traslados a su cámara GESEL o cualquier salida que ellas vayan a necesitar, nosotros pedimos el coapoyo porque trabajamos de la mano con la policía. Así es. Muy interesante lo que nos comenta los especialistas del Ministerio de la Mujer del programa Ñaruiguán. Nos dicen el lema, ¿no? Observa, escucha y actúa para no ser cómplices de la violencia, ¿no? Esa palabrita me gustó bastante, para no ser cómplices de la violencia, porque existen muchos profesionales, ya sean, ¿no?, funcionarios públicos, docentes, en general, muchas personas que conocemos hechos de violencia, pero por temor a una represalia, por temores internos, por temores de repente de barreras actitudinales, porque tenemos pensamientos irracionales, nos quedamos calladitas y sabemos que están haciendo daño a un niño, a una persona, y porque tenemos miedo a nuestras ideas, en realidad porque generamos ideas, creencias, que me va a llamar el juez, me voy a involucrar, me va a pasar algo, mejor no digo nadie me combinó y que le sigan maltratando o realizando la violencia hacia una persona. Muchas veces sucede eso, ¿no? Entonces nos están explicando que nosotros podemos reportar, podemos ayudar mucho a las personas víctimas de violencia. Pueden ser los reportes de manera anónima. Esa partecita me gustaría que puedan esclarecer, porque siempre los docentes, cuando yo no voy a reportar un hecho de violencia porque uno dicen que pierdo el tiempo, otro que tienen miedo a que les notifiquen o que su legajo, ¿no?, que cuando postulan algún trabajo va a salir ahí que está involucrado en hechos de violencia.
¿no? Entonces, si nos pueden de repente aclarar esa parte para que puedan las personas reportar hechos de violencia y que no van a salir involucradas, no va a salir su filtro cuando postulan algún trabajo. Ahora, mencionarte, Cintia, que hay que tener claro, en primer lugar, si la violencia ha sido ejercida o ha ocurrido dentro de una institución educativa, lo que nos marca la normativa que hay un compromiso, hay una funcionalidad, todo funcionario o docente o persona que pertenece al centro de salud o que también tiene que ver con los sectores educativos, según la normativa, estamos en la obligación de poder hacer la denuncia. Gracias. ¿Por qué? Porque, bueno, los que están en los centros educativos, los papás también tienen conocimiento del portal SICB. Hay que tener claro que el portal SICB no es un canal oficial de denuncia, ¿no? Podemos reportar para poder ver las acciones, porque esto es administrado por el Ministerio de Educación. Aquí en el Callao es la DREC y Ventanilla es con las UGELES, ¿no? Ellos son responsables de ese sistema, se los capacitan los docentes, pero es para reportar alertas, para ver qué acciones ha tomado las instituciones educativas frente a una señal de alerta. Y ahí es donde la DREC automáticamente va a visitarlos. ¿Por qué? Porque reciben a través de un correo la alerta y los van a visitar para ver qué acciones o medidas ha tomado la institución educativa, porque hay una responsabilidad. ¿Qué pasa si nosotros tomamos de conocimiento y la institución por diferentes factores no quiere denunciar? En primer lugar, estaría haciendo una omisión, hay una responsabilidad de la institución educativa. Y la institución educativa, ¿sobre quién recae? Sobre el director, ¿no? Ahora, pongamos que el que alertó, el primero fue el tutor, el que estuvo en clase, ¿no? El tutor, a veces muchos se lo derivo al área de psicología del colegio, ¿no? No todas las instituciones educativas lamentablemente no cuentan con psicólogos, ¿no? Pero le dan la alerta. Ahora, recordemos que los psicólogos que están en las instituciones educativas, sus funciones no es brindar tampoco terapia, es alertar. Hay que tener claro a los padres de familia. Les van a brindar la alerta para que automáticamente se procedan y hacerle el seguimiento, porque cuando se detecta una situación de violencia, tenemos que hacer la denuncia en la comisaría, ¿no? Y ahí automáticamente la comisaría, cuando ingresa un caso de violencia enmarcado en la ley 30 tesis 4, que tiene que ver a integrantes del grupo familiar, ¿no? Automáticamente toma de conocimiento y es derivado a los centros de emergencia mujer y familia para poder hacer un trabajo en conjunto y brindar la orientación, porque a veces no sabemos, hago la denuncia y qué viene, qué va a pasar, dónde voy, me han citado. Entonces, esas orientaciones lo puede brindar directamente el equipo de los centros de emergencia mujer. Ahora, también asimismo funcionan los centros de salud, ¿no? Que pueden detectar algún caso. Y si yo como ciudadana no soy un funcionario, pero sí quiero apoyar a mi comunidad, yo puedo hacer también de manera anónima, podemos llamar a la línea 100 de tu teléfono fijo, de tu celular, totalmente gratuito. Simplemente realizo la llamada y es Ever, gracias, tenemos nuestra línea 100, 24 horas. ¿Quién le va a responder? Son profesionales especializados. La línea contesta, hay un call center, una línea donde están los profesionales del Ministerio de la Mujer para recepcionar tu situación. Va a escuchar, tú vas a mencionar, ¿no? De repente, ay, yo escucho que un niño constantemente llora, se queda solo, de repente en casa. Eso es una alerta, porque es un factor de riesgo. Entonces, mi vecino se queda un niño de 3 años con otro niño de 6, hay situación de riesgo. Lo puedo alertar a través de esa llamada, das tu dirección, das dónde está ubicado para que puedan ellos acercarse. Y si te pregunta cuáles son sus datos y yo no quiero de repente dar mi información, es tu derecho brindar que sea de manera anónima. Lo más importante y que voy a convocar a toda la comunidad es que hagamos llamadas responsables, ¿no? Porque a veces lamentablemente hacen llamadas de juego y le estamos quitando la oportunidad porque se trasladan todo un equipo para poder validar y poder brindar esa ayuda. Los profesionales a nivel nacional, ¿no? Se trasladan para poder atender un caso o una posible situación de violencia, ya sean menores, ya sean adultos, sean mujeres o varones, cual sea la condición. Así es, ¿no? Podemos ayudar mucho y seamos responsables al momento de reportar hechos de violencia y no convertirnos en cómplices de situaciones de violencia que podamos conocer en nuestros entornos. Acerca del sector educativo, ¿no? Que también hay muchos casos de violencia sexual que se reportan los psicólogos que vemos porque recae muchas veces en el responsable de convivencia escolar, con el psicólogo educativo. La omisión de funciones, entonces si omiten estarían incumpliendo la omisión de funciones. Hay una responsabilidad administrativa referente al profesional
que dentro de sus funciones que él ha detectado está haciendo una omisión, no está reportando. Porque muchas veces no reportan al portal del CICB porque genera documentos de gestión, y no son poquitos, son un montón de documentos que tiene que realizar el colegio porque les pide, sube la charla, sube la entrevista con los padres, un montón de tareas que deja el portal del CICB, y muchas veces no reportan por un tema de cansancio, de carga, ¿no? Y no se reportan los hechos de violencia, se estaría dando entonces la omisión de funciones. Así es, Cintia. Es importante, si en el caso ha sido reportado el CISDB, poder alimentar esa plataforma. ¿Por qué? Porque definitivamente es la única manera de poder demostrar y evidenciar qué acciones ha tomado frente a un posible caso. No esperemos que lamentablemente hace poco en muchas instituciones se han presentado situaciones de violencia, y cuando se han podido observar es simplemente de repente a veces tomó de conocimiento el tutor, ¿no? Pero no llegaron a proceder más acciones y se pudo evitar. Yo creo que hay que estar muy alerta, como nos dice, el observar a cualquier situación de alerta. Si vemos que de repente unos niños faltan con mucha frecuencia, hay que comenzar a analizar por qué está faltando. Si vemos que de repente un niño no trae lonchera o viene cansado, ¿no? Hay que averiguar cuál es la situación, porque cada uno de sus familias tenemos una realidad distinta o podemos pasar diferentes situaciones que nos ponen en riesgo. Y si no es un caso de violencia, damos la bendición. Pero si no, ya estamos alertando para poder... Ayudamos, ¿no? Ayudamos bastante con las señales de alerta y comunicamos, así es. Acerca también de esta pregunta del sector educativo, para poder cerrarlo con el sector educativo, cuando, si bien es cierto, cuando se conoce hechos de violencia sexual en el colegio, haces el reporte, interviene el CEN, ya interviene a la fiscalía, cuando ya está uno más especializado, te va a llamar, si bien es cierto, el juez, no va a llamar a los profesionales involucrados que han reportado el caso, y me preguntan, justamente ahí voy, que los docentes no quieren involucrarse porque no quieren ser llamados por el juez, no quieren que salgan. Por ejemplo, yo he reportado muchos casos de violencia sexual donde he trabajado en los colegios, he intervenido, me ha llamado el juez, pero las entrevistas han sido virtuales, no ha sido una que me tengo que ir presencial hasta tal lugar, no, la diligencia no ha sido todo de manera virtual, ¿no? Y de repente, eso sí podrías también decirles acerca de su legajo, de que no va a salir, porque en el caso mío nunca me he visto en ninguno de mis reportes que tenga alguna notificación que estoy involucrada por haber reportado un hecho de violencia. No te genera un antecedente, porque en este caso tú estás brindando el coapoyo, has sido como un testigo, y hay que recordar que es muy importante, y hay que ponernos, como se dice, una mano en el pecho, porque decimos, ay, no es mi familiar, pero ¿qué pasaría si alguno de nuestros familiares nos pasara esa situación y necesita mucho de que tú has estado ahí, has escuchado y no quieras brindar ese testimonio? Entonces, eso va a cambiar mucho, porque al recabar esa información les va a permitir a los especialistas poder analizar, ¿no? Va a contribuir. Y además las audiencias, muchos de nuestros abogados que cuenta el Centro de Emergencia Mujer, se conectan de manera virtual. Porque ¿qué pasaría si no de repente citan a las personas y no van? Posiblemente, a veces hay muchos casos que se archivan, discúlpame, lamentablemente. Entonces, para evitar esa situación, nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que poder coapoyar para poder dar esa información, ¿no? Si yo observé, yo vi desde mi punto, mi apreciación, lo que yo observé, ¿no? Eso es, de esa manera funciona. Y en el caso, ¿qué pasaría si, por ejemplo, les dan un resultado que usted tiene que asistir a ciertas terapias y la persona víctima de violencia ya no acude? ¿Qué pasaría en esa situación? Porque pasan muchos casos, le mandan de 4 o 5 terapias, asisten a una, dicen, ya no lo necesito, ¿no? Entonces, automáticamente esto ingresa una alerta. Les quiero comentar que el programa Guarmiñán con la Policía Nacional está haciendo el piloto que ha iniciado este año para postular a las buenas prácticas, haciendo el seguimiento de manera oportuna a las personas víctimas de violencia que cuentan con medidas de protección. Entonces, es un trabajo donde los equipos están saliendo de 7 a 12 de la noche fuera del horario, a través de lo que se le llama la Caravana del Amor. La Caravana del Amor, ¿liderado por quién? Liderado por el programa Guarmiñán y la Comisaría de Oquendo. Y estamos impulsando este proyecto este año para hacerlo una práctica y poder replicarlo a nivel de todas las comisarías.
Sabemos que no contamos con muchos recursos porque decimos no hay personal. Sin embargo, esta comisaría y el programa Guarmiñán se han comprometido en darle seguimiento. Están saliendo los equipos hasta 12 de la noche visitando para ver si realmente se están cumpliendo las medidas de protección. Y nos estamos dando cuenta que en muchos de los casos los agresores están ahí comiendo su pollito a la brasa con la víctima. Muchas veces, ¿no? Entonces, un reconocimiento entonces a la comisaría de Oquendo que se ha sumado al programa Ñariguán y hace las visitas domiciliarias, el seguimiento a que se cumplan las medidas de protección otorgadas por el juez. Invitamos también a las demás comisarías que se sumen a estos hechos para que de alguna otra manera pues se cumplan las medidas de protección, se promueva espacios seguros y todo lo que contempla el marco del programa Ñariguán. Guarmiñán, sí. Acerca también, otra preguntita del sector educativo, me dicen si en caso el director es el que realiza la violencia, en este caso sexual, ¿no? Pero hay un tema de violencia psicológica, ¿se tiene que reportar al CICB o también porque es el director o pasa de frente a la DRIC? Discúlpame, con un caso nosotros denominado BS. BS es el término que se le da lamentablemente a los casos que ingresan por violencia sexual, automáticamente tienen que ser denunciados. ¿No? No voy a mencionar la institución educativa, pero hace un poquito recibimos una denuncia, apoyamos en el que se realice la denuncia sobre 2 casos de menores de edad de una institución educativa siendo víctimas de violencia sexual por un docente. Entonces, el Centro de Emergencia Mujer Callao acudió al apoyo para que pueda darse tanto a la familia como a la menor de edad de 12 años, ¿no? En este caso, una era de 12 años, para que puedan realmente, porque cuando ingresa un caso por violencia sexual, ya sabemos, sea por una persona jerárquica, porque estamos hablando de la cabeza, del director, probablemente puede darse muchas de las situaciones que no lo reporten o le ingresen al CICB. Entonces, lo que tenemos que hacer es automáticamente, si tomamos de conocimiento o nuestro niño o nuestra niña, hay que creerles cuando nos da una información. A veces juzgamos y nosotros mismos, ay, ¿cómo te va a pasar eso? Exageras. Pero hay que saber, hay que escuchar primero la información y ya los equipos se van a encargar de validar realmente cuál ha sido la situación, ¿no? Es importante estar alertas. Si de repente mamá o papá trabajan, porque yo sé que la situación económica es bastante complicada, pero siempre hay un tutor, una persona con el que está la abuelita, el abuelito. Hay que estar siempre alertas con nuestros menores, ¿no? Ahora, lamentablemente, los índices de violencia, y lo voy a mencionar aquí, justo he traído la data de Carmen de la Legua, de lo que va de lo de enero a mayo, se han registrado 371 casos de violencia atendidos por los centros de emergencia mujer y dentro de ellos 154 son a menores de edad, estamos hablando hasta 17 años, y 84 nos registran adultos mayores. Entonces quiere decir que lamentablemente el índice de la violencia en el entorno escolar, es por eso que la campaña está enfocado mucho en 3 entornos importantes, que es los espacios públicos, que es donde puede ser en un paradero o de repente cuando subo mi bus, en los mercados, en las escuelas y en el hogar. Entonces, son los 3 lugares donde lamentablemente, según las estadísticas, nos mencionan que puede presentarse un caso de violencia. Y los datos que me reportan dentro de la comisaría de Carmen de la Legua y el Centro de Emergencia Mujer de Carmen de la Legua son en primer lugar por violencia psicológica, siendo el segundo violencia física. Wow, ¿no? La cifra bastante alta acerca de los casos que viene atendiendo el CEN Carmen de la Legua. Bastante alarmante, son 371 casos que se ha atendido por violencia sexual y sobre la cifra bastante alta, violencia familiar y la cifra bastante alta sobre todo en niños, ¿no? Hay que preocuparnos como profesionales, sensibilizarnos, ¿no? Y tomar acciones de defensa, de escuchar a un niño y de reportar para poder ayudar a esos niños que nosotros tenemos que hacer como nos dijeron, observa, escucha y actúa, ser sus ojos, sus oídos y tomar decisiones por el bienestar de ellos. Podemos hacer mucho como adultos y poder ayudar a ellos que nos necesitan en realidad. Cintia, discúlpame que te interrumpe. Para cerrar el sector educativo, quería que comente, nosotros estamos trabajando de una estrategia educativa focalizada en toda la región Callao.
Y si nos enfocamos aquí, nosotros tenemos focalizados algunos colegios. Ever, cuéntanos un poquito de repente, muy breve, para que la comunidad sepa si nosotros estamos, porque muchos dicen, oye, pero el ministerio está ingresando a los colegios, está trabajando. Eso, cuéntanos de repente en Sí, el sí, claro que CENTE. sí. Entiendo que para todos los amigos de la comunidad, siempre el programa Guarmiñán está trabajando directamente con los colegios, como ya lo mencionó Yanina. Estamos en algunos colegios focalizados, uno de ellos es el Colegio Bandera de la Paz, que justamente invito a todos los padres del Colegio Bandera de la Paz. Tenemos una importante charla el día de mañana, 8 de la mañana, y también intervenimos en el Colegio Raúl Porras, que justo también mañana tenemos otra actividad, una feria. Invito también a todos los padres del Colegio Raúl Porras, a las 9:30 de la mañana están invitados a una feria que se está trabajando de manera articulada, siempre con nuestra Policía Nacional y desde luego también con la Dirección Regional de Educación del Callao, donde allí no solamente difundimos los servicios que estamos haciendo el día de hoy, que es importante que nos conozcan los niños y los adolescentes, y en fin, la comunidad educativa conozca los servicios que ofrece el Estado totalmente gratuitos, pero también todo lo relacionado a la prevención de la violencia y sobre todo que conozcan ellos qué hacer en caso son víctimas de violencia, dónde pueden ser atendidos, ¿verdad? Porque es lo que se busca, eso, que hay servicios del Estado totalmente gratuitos, que de manera que ellos pueden acudir y allí van a ser atendidos, y sobre todo que sepan que ya no se debe tolerar más la violencia. Si bien es cierto, como Yanina ya lo mencionó, hay en la estadística nos dice que hay más personas que denuncian hechos de violencia, pero también es porque más personas, en este caso vecinos y vecinas, en este caso del distrito de Carmen Lago Reynoso, que ya no normalizan la violencia psicológica, algo que normalmente lo normalizaban, lo veían como algo natural, normal, como parte del día a día, y que se atreven a denunciar hechos de violencia. Y de igual manera los niños, pues en las escuelas, en los adolescentes, ¿no? Siempre saben que está la línea 100, el chat 100, y en otros colegios que también están focalizados, en el caso del colegio San Rafael y el colegio San Martín de Porres. Son esos 4 colegios que están focalizados, donde están haciendo acciones preventivas con toda la comunidad educativa. Una de ellas son con ferias, como la que tenemos mañana el día del Colegio Raúl Porras, y también charlas de sensibilización, en este caso con los padres de familia, como vamos a tener el día de mañana también con el Colegio Bandera de la Paz. Sí. Gracias, Ever. Es importante mencionarte, Cintia, que nosotros estamos cogiendo 3 factores: docentes, padres de familia y estudiantes. Así es, la comunidad. ¿No? Porque yo creo que tenemos que cerrar ese círculo de la comunidad. Y si bien nos estamos focalizando en Carmen de la Legua, no hay que dejar de lado que esta focalización con los colegios lo estamos haciendo a nivel de toda la región Callao. Y por eso extendemos también a todo el equipo del programa Guarmiñán, que se cuentan con profesionales capacitados, especializados y que son referentes de su comunidad, porque ellos actualmente vienen trabajando tanto en la estrategia educativa como en la estrategia comunicacional, llegando a empresas, y una de ellas es parte a través de estos espacios importantísimos para poder difundir a la comunidad. Pero no quiero dejar de lado también comentarte que nosotros contamos con 2 estrategias también que nos acompañan, que es Mujeres Acompañando Mujeres, que son lideradas por psicólogas especialistas en nuestra región, donde van a hacer la formación de mentoras para poder acompañar de manera personalizada a personas víctimas de violencia. Así que desde aquí al equipo de Guarmiñán, a lo que son las coordinadoras mentoras, felicitar por el trabajo que ellos vienen haciendo, porque son personas de la comunidad que brindan su espacio para ser capacitados y acreditados por el Ministerio de la Mujer, para ser parte, son como nuestras voces y nuestras manos, ¿no? Y también a la estrategia de los varones. Es importante también que los varones son parte de ese cambio, ¿no, Ever? También los varones pueden ser víctimas de violencia. Claro que sí, los varones también pueden ser víctimas de violencia, pero también son parte de la solución. Como lo dijo Yanina, acá también está la estrategia Hombres por la Igualdad, donde hay un profesional que, como nosotros también trabajamos siempre de manera articulada con los gobiernos locales, gobiernos provinciales, gobiernos regionales, esta vez tenemos el apoyo del gobierno local, pero también trabajamos con otras instituciones, con los centros de salud, en este caso con el Hospital San José, donde también hacemos, promoviendo esos espacios, en este caso de la estrategia Hombres por la Igualdad, que también tiene voluntarios, y justamente está en ese periodo de captación. Por eso si quieren ser voluntarios de Hombres por la Igualdad, pueden acercarse a la comisaría de Carmen Lago Reynoso, en el primer piso, le dicen el efectivo de la PNP, voy al CEN, y allí le vamos a dar información, donde también hay un profesional allí que
va a hacer todo lo posible para que ustedes también puedan ser, sean parte de este voluntariado. Sí, Cintia, porque ellos hacen espacios muy bonitos que son los espacios reflexivos entre patas, ¿no? Donde ellos mismos van a socializar, porque a veces entre varones ellos también socializan sus espacios, sus experiencias, ¿no? Vamos construyendo un cambio, ¿no? Porque sabemos que a través de una charla no vamos a de repente regar ciertos estereotipos, pero sabemos que si nosotros estamos de manera constante en las diferentes difusiones, sensibilizaciones, diferentes talleres, en realidad estamos viendo que nuestra población, ya nos, lo que hablamos, una tolerancia social. Reportemos, no permitamos que ninguna persona nos haga sentir mal, ¿no? No permitamos y decimos, bueno, él es así. Nosotros debemos saber que nuestras instituciones están a la mano y al servicio de ustedes, ¿no? Entonces, reportemos cualquier hecho de violencia, se pueden acercar la comisaría y el Centro de Emergencia Mujer Carmen de la Legua está directamente para poder atenderlos, o a nivel nacional también, de repente nos está escuchando otra persona que está en provincia, ¿no? Nos encontramos en los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional. Así es, entonces ya sabemos todo el trabajo que realizan los especialistas de Carmen de la Legua Reynoso en esta oportunidad y también a nivel nacional, ¿no? Cada provincia, cada distrito cuenta con su CEN y con los especialistas que van a promover estos espacios para que podamos de alguna u otra manera disminuir hechos de violencia. Acerca del CEN Carmen de la Legua Reynoso, ¿de qué manera los colegios pueden, cómo les pueden solicitar de repente alguna estrategia comunitaria, alguna charla de sensibilización? ¿Dónde pueden pedir la charla? ¿Se tienen que acercar? ¿O cómo pueden hacer para que puedan articular y trabajar de manera articulada el CEN y las instituciones educativas? Cintia, sí, Carmen de la Legua Reynoso viene, obviamente, siempre ha tenido reuniones con todos los, el CEN siempre ha tenido reuniones con todos los directivos, ¿no? Como sabemos, esta es la red educativa 02, le cuento a todos los miembros de la comunidad, juntamente con, siempre tenemos una reunión en febrero, al inicio de cada año, febrero, tenemos una reunión entre el comisario y los directores de esta red educativa, ¿no? Que son, sabemos que cuáles son los colegios, aquí son, los colegios no son muchos, pero tenemos una reunión junto con todos los directores y subdirectores. Obviamente todos los docentes están en sus vacaciones, los chicos están en sus vacaciones, pero los directivos están trabajando. Y entonces yo estoy trabajando todo el tema del inicio del año escolar. Nosotros nos hemos reunido siempre con los directores y ahí le ofrecemos todas las estrategias que nosotros brindamos, estrategia comunicacional, estrategia educativa, los colegios que se han focalizado y desde luego también las acciones que venimos haciendo junto con la Policía Nacional, porque por nosotros, por estar dentro de una comisaría, trabajamos de la mano siempre, de manera articulada con la Oficina de Participación Ciudadana de la comisaría, donde también ellos ofrecen sus talleres de verano, sus talleres con los estudiantes, líderes que hacen, y bueno, eso lo hacemos a inicio de año. Y es por eso que ellos saben cuál es la autoridad que van a oficiar, en este caso nuestra coordinadora, y desde luego también el trabajo articulado junto con la Policía Nacional. Entonces todos los colegios siempre saben los servicios que nosotros brindamos y las campañas, las nuevas campañas que brindamos y las actividades. Ya tenemos un plan de trabajo con estos colegios focalizados que te acabo de explicar, pero también a los colegios de manera general, particulares y los colegios públicos, siempre estamos nosotros en contacto con los directores y siempre hay charlas en los colegios particulares. Justo el día de hoy hemos tenido una charla muy importante sobre cómo estamos trabajando en eso de la lucha contra la trata. Hemos tenido una actividad junto con el Colegio Bárbara a Chile, muy importante, con los estudiantes, y así también vamos a tener otras actividades en otros colegios privados de la comunidad que siempre trabajamos directamente obviamente con los promotores de esos colegios, porque son colegios privados, y hacemos actividades netamente preventivas en las escuelas de padres y obviamente también con los estudiantes, temas relacionados a prevención del acoso en redes, el ciberacoso, prevención de la trata de personas, acoso sexual en los espacios públicos y obviamente diferentes temáticas de prevención de la violencia, en el caso, por ejemplo, promoviendo familias libres de violencia, prevención de la violencia sexual en niños y adolescentes y otros temas que podemos articular con los diferentes colegios públicos y privados y que sí, tenemos buena acogida en el sentido de que siempre nos solicitan ese apoyo
y claro que sí, nosotros siempre vemos qué profesional puede asistir en caso yo no pueda ir. También hay otros profesionales, todos ellos profesionales que siempre están muy comprometidos a trabajar directamente con todos, en este caso con todos los colegios, porque siempre hay una reunión que tenemos, como te conté, desde febrero tenemos una reunión con ellos y ellos saben el trabajo que hacemos y les brindamos nuestros temas y siempre ahí nos abren las puertas. Sí, gracias a Dios contamos siempre el apoyo con los colegios y esperemos que siempre sea así, porque el trabajo preventivo debe ser desde las escuelas, pero también desde los hogares. Así es, entonces ya sabemos, invitamos a todas las instituciones educativas a nivel nacional, ¿no?, que se contacten con los CENS de su distrito para que puedan de repente realizar charlas de sensibilización, tanto para los estudiantes, para los docentes, padres de familia, en general para la comunidad educativa. Y de esa manera, pues, es una manera también de ayudar y se pueda romper, disminuir los hechos de violencia en el sector, en todos sus entornos, en todas sus modalidades. Acerca de las formas de violencia, ¿qué señales de alerta nos dijeron pueden identificar los padres, docentes, familiares para detectar un posible caso de violencia sexual? Para nosotros como padres, yo también lo menciono porque soy mamá, entonces es importante en primer lugar tener una comunicación con nuestros hijos, ¿no? Sé que a veces por un tema del trabajo, pero siempre hay que generar espacios de confianza, ¿no? Tenemos que en primer lugar, si son adolescentes, están conectados ¿dónde? En las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, como se dice, el uso del internet no es malo. Lo que vendría a ser es poner límites. Aprendemos como padres a poner límites y de repente si mi hijo tiene una cuenta de Facebook, pongamos el caso, o de repente tiene a veces esos juegos en línea y yo veo que tiene a 100, a 200 personas conectadas, realmente conoce a todas esas personas que tiene conectadas, eso es una señal de alerta. Porque realmente a veces dicen, no, es amigo de mi amiga. Entonces, muchos de las captaciones que se dan son a través de las redes sociales y a través de los juegos, ¿no? Una persona busca generar tu confianza, se hace traspasar, yo soy de repente adulto, pero me hago pasar como un niño, un adolescente, ¿no? Y le comienzo a jalar, como se dice, o generar esa confianza a través del juego. Cuando tú comienzas a hablar de las gemas en ciertos juegos o de los puntajes, el niño automáticamente tiene un tema de conversación y es ahí donde tú enganchas. Y a la medida, entonces, ya no para mí, no es un desconocido. Ah, es mi amigo. Y semana a semana esta persona va captando tu atención. Entonces, no es que pasa la violencia lamentablemente de un momento a otro, sino que no estamos visibilizando esas pequeñas señales de alerta. Porque si nosotros automáticamente vemos que si alertamos a esta persona podemos evitar muchas situaciones. En primer lugar, hay un tema parental, un control parental a través de los diferentes equipos. Hay que tener bastante cuidado, hay que observar o chequear porque teniendo hijos adolescentes, yo tengo un hijo adolescente y una hija pequeña, los adolescentes a veces ya no quieren contar mucho, es como que monosílabos. ¿Cómo te fue? Bien, mal. ¿No? Entonces, no demos preguntas totalmente cerradas que nos den una respuesta de sí o no. Si yo le pregunto, ¿cómo te fue en el colegio? Me va a decir, bien. Entonces, ya no nos da apertura para ver cuál fue tu curso, de repente, cuál fue la clase que más te gustó o el tema que hablaron. Entonces, ya no le estás diciendo cómo le fue para que te cierre. Te va a tener que responder algo, dar mayor información, ¿no? ¿Qué es no sé, de repente, qué es lo que no te gustó en el día? De repente comenzar a sacar ciertas preguntas para nosotros tener información. Si son pequeños y los recogemos, a veces la mamá los recogen en el camino, podemos ir conversando. Porque recordemos que la confianza va a ser muy importante para que nuestro niño o nuestra niña nos pueda alertar. Si nosotros automáticamente, nuestro hijo nos cuenta algo y nuestra expresión, porque a veces las mamás somos demasiado expresivas, ya le estamos poniendo una cara, no dijimos nada, pero ya basta la expresión o nuestro cuerpo, la parte corporal nos manifiesta, ya nuestro hijo no nos va a querer contar. A la segunda vez, no, mejor no le da porque mi mamá. Entonces, ahí ya yo entiendo, hay que mantener la calma, escuchar todo lo que nos está diciendo para poder apoyarlos y orientar, porque esa es tu oportunidad. A la medida que va a ir creciendo, probablemente la conversación sea mucho más, como se dice, más de monosílabos, pero va a depender mucho de tú cómo puedes acercarte. Si nosotros solamente nos acercamos para criticar o juzgar, y eso iba a la acción de la escucha, hay que aprender a escuchar sin juzgar. Porque es el primer limitante que hace ya sea una persona adulta, un niño, un adolescente para poder contarte qué es lo que está pasando. ¿Tú crees que un adolescente, hay temas que muchas familias lo hablan como tabú? Yo no puedo conversar estos temas en mi casa porque es pecado o está mal.
Entonces, ¿cómo yo voy a tenerle confianza de contarle a mi mamá lo que me está pasando? Entonces, ¿qué va a pasar con ese adolescente? ¿A dónde va a ir? A buscar internet o de repente otras amistades y no necesariamente a veces la información sea la real o válida. Entonces le va a generar esa duda y puede ser una presa fácil si lo vemos de esto para hacer a través de la captación. Ahora, mencionando mucho a los padres con el tema de trata de personas, yo escuchaba un mito que decían, eso no pasa acá, la trata de personas, ¿no? La trata de personas se ha trasladado a través de las redes sociales. ¿Cuál es la captación? Por ejemplo, ponen anuncios de repente, buen sueldo, chicas bonitas para modelo. ¡Wow! Y las chicas que están entre 14, 15 se emocionan. Mi mamá no me deja ir al casting, se juntan entre amiguitas, dile que vamos a hacer la tarea, inocentemente, ¿no? Entonces, ahí sería mucho más presa fácil para poder, porque ellas se van a acercar supuestamente a la dirección que amanece en la parte digital, sale buena presencia, el horario, buena paga. Entonces, los chicos les llama la atención y automáticamente pueden ir una vez, yo he ido, me fue bien, me tomaron fotos, pero a la segunda ya va a ir cambiando la situación. Entonces, esa es una modalidad que usan en este caso los tratantes. Otra modalidad también en este caso, hay que estar muy alertas, porque no solamente es un tema para lo que vendría a ser de trata, lo que conocemos la explotación sexual, sino también son la venta de órganos, el tema de mendicidad, son otras modalidades. ¿Y qué se debe, lamentablemente, como decimos, pero cómo yo puedo diferenciar cuando es un tema de trata? ¿No? Porque tienen que haber algunos factores. Si una persona te contacta a través de mentiras, por ejemplo, un anuncio engañoso es una mentira, ya te contactó. Utiliza el traslado, porque de repente mi cliente me ha pedido con ciertas especificaciones, yo quiero que sea menor de edad, que sea de la selva. Entonces yo automáticamente voy y capto y la traslado a otro lugar. Entonces ya se está ejerciendo el contacto, el traslado. A través del traslado tú vas a tener que ubicar en este caso a tu víctima para poder llevarla hacia donde el cliente te ha solicitado. Pero ¿cómo mantienes esa captación? ¿Por qué? Porque hay a través de amenazas también, ¿no? Engaño, amenaza a la persona para que no hable. Entonces, hay muchos factores lo que utilizan, que se llaman medios para poder captar a esta persona, ¿no? Entonces, hay que recalcar a nuestros niños desde pequeñitos que nosotros no debemos guardar secretos. Como se dice, pero ese es un secreto que no le debes decir. ¿Cuál es un secreto bueno? ¿Cuál es un secreto malo? Aplica, ¿no? El malo es el que te genera dolor, el que te genera daño. Un secreto bonito, vamos a hacer una sorpresa de cumpleaños, ¿no? Pero debemos evitar y hablar bien con nuestros hijos, con nuestras hijas desde pequeñitos. Y eso sí lo aconsejo a los padres. No obliguemos a nuestros niños a veces a recibir de repente ese contacto, ese abrazo. Ay, pero su tía o su tío lo quiere mucho, lo quiere apapachar y él no le gusta. Pero no te ha visto hace un mes. ¿No? No obliguemos a nuestros hijos a recibir de repente ese contacto que él no lo quiere, no es porque no lo ame a la familia, ¿no? Aprendamos a respetar sus espacios. ¿Cómo le voy a pedir a mi hijo, respétate si nosotros no lo estamos respetando a ellos? Lo que sí debemos hacer es importante es que ellos saluden. El saludar es una parte de respeto, no que de repente que le hagan ese contacto que a él no le gusta y darle su lugar, porque de esa manera nosotros enseñamos a nuestros hijos a respetar su espacio. Así es, muy importante lo que nos dice enseñar a nuestros hijos cuándo de repente dar un cariño y a quiénes dar el cariño, y también muy importante acerca de, para prevenir hechos como este delito de trata de personas, es muy importante, como dijo, antes de juzgar, validar la emoción que está sintiendo el niño, la niña, el adolescente, tu hijo, tu hija. Antes de juzgar, primero valida la emoción que quiere decirle al niño. Justamente este sábado vamos a hablar sobre la validación emocional en los niños, niñas y adolescentes, que tanto es importante cuando los niños quieren contarnos de repente alguna situación, de frente nos vamos a juzgar a la conducta, al llamado de atención, pero no validamos lo que nos trata de decir, la emoción que está sintiendo o atravesando nuestro hijo. Acerca del programa Guarmiñán, ¿qué servicios brinda el programa cuando sufren violencia, cuando son hechos de violencia? Ok, te comento, nosotros en primer lugar contamos, cuando tú ingresas a los centros de emergencia mujer o acudes a un centro de emergencia mujer, la primera persona o la cara va a ser la admisionista, que te va a recepcionar tu primera información. Al recibir esa primera información, automáticamente también nosotros contamos con la parte legal, que son los abogados, para que te puedan orientar,
¿no? Y también contamos con la parte psicológica. Lo que te va a hacer es una primera, como se dice, un anamnesis, porque nosotros necesitamos la información para poder evaluar también, ver en qué situación o cuál es el tema de violencia, ya sea física, ya sea psicológica o ya sea económica, que muchos de ellos no denuncian la violencia económica o patrimonial, ¿no? Entonces, el proceso es el acompañamiento a la persona, ya sea ella o sus menores hijos, en este caso, que también son parte, pueden ser víctimas indirectas de la violencia, es poder hacerle el seguimiento constante y brindar el coapoyo en todo lo que viene a ser el proceso de violencia, ¿no? Pongamos si la persona acudió directamente al Centro de Emergencia Mujer, nosotros vamos a brindar el coapoyo para que pueda hacer su denuncia en la comisaría, ¿no? A la través con la comisaría, pues, en este caso, de acuerdo al procedimiento, de acuerdo a lo establezca, pasará a la cámara GESEL, hará su seguimiento. ¿Por qué? Porque no solamente decimos, bueno, ya puse la denuncia y ahí queda. No queda, Cintia. Cuando la persona se acerca a poner la denuncia, es el inicio del proceso. Entonces, es como decíamos, es la primera oportunidad a la persona de poder cambiar su situación que vive. Y muchas de ellas, si te comento, es lamentable que realizan la denuncia y quieren retirarla. ¿Pero por qué la retiran? Y yo he escuchado términos, y es ahí donde no juzgar, sino de la comunidad, que nos decimos, ay, es tonta, le gusta que le peguen, le gusta el golpe. Mira, pues, ahí está, pegado. ¿Será así realmente? Estamos viendo ahí un problema de dependencia emocional, tema de autoestima. Hay diferentes factores por la cual una persona continúa con una relación que es violenta. Entonces, no estamos hablando de un problema ya, no solamente es un factor. La violencia es un tema ya estructural y lamentablemente tenemos que cortarlo y no permitir ciertos patrones, porque muchos de ellos nosotros hemos permitido que de repente por tener a nuestra pareja que nos invaliden esas emociones. Y a la vez si tenemos hijos, lamentablemente nuestros hijos están observando ellos y cabe la probabilidad que nuestros hijos puedan lamentablemente conseguir o elegir personas porque elegimos mal, ¿no? Entonces debemos hacer esos cambios y nosotros ingresar a un programa de pedir ayuda. No podemos obligar a una persona que vaya a un psicólogo, ¿no? Porque a veces antes de la pandemia, Cintia, yo decía, psicólogo era como que, oh, no estás loco. Ahora, con los diferentes casos que nos dejó la pandemia, como se dice, la violencia silenciosa que se presentó a través de la pandemia, los psicólogos como que han tomado mayor peso y hay una mayor importancia, porque si nosotros emocionalmente, y tú como psicóloga y yo como psicóloga, si nosotros emocionalmente no nos encontramos bien, no vamos a estar no nos vamos a poder desarrollar en cualquier espacio. Y en el primer lugar, papito, mamita, si tú estás pasando alguna situación, en primer lugar, lo importante eres tú como persona. Si yo quiero un lugar, un espacio para mis hijos, tienes que pensar en ti para que tus hijos, por ende, puedan estar bien. Así es, ¿no? Entonces, muy importante lo que nos ha explicado la psicóloga Yanina acerca del programa Warmiñán y todas las acciones. El programa brinda, si bien es cierto, atención psicológica, legal, también el apoyo psicológico y social. ¿De qué manera funciona el acompañamiento? Ok, normalmente ellos tienen un acompañamiento de manera mensual. Cuando ingresan primero son atendidas como usuarias, automáticamente se le asigna su equipo, ¿no? Su equipo, por ejemplo, la psicóloga tal le ha atendido, entonces ellos lo sellan y tienen en su ficha, tienen ahí qué persona los ha atendido, porque todos ingresan a un sistema. ¿Qué pasaría si yo, estando ya en el proceso, yo ya soy usuaria, soy nuevamente víctima de otro acontecimiento? ¿No? Entonces, pero yo ya puse mi denuncia, pero he sido nuevamente víctima. Entonces, puedo volver a reportarlo totalmente. Nosotros tenemos que volver a reportarlo. Ahora, ¿qué pasaría si mi psicóloga que me atiende en mi casito está en la mañana y la violencia que yo he sido víctima lo he recibido en la noche? En realidad, nosotros nos manejamos solamente por los apellidos, quién es la usuaria, es la persona víctima, filtramos en el sistema para ver el historial. Porque es como cuando tú te vas al doctor. Cuando tú te vas al doctor y si tú ya has sido atendido en un seguro, tienes tu ficha, ¿correcto? Tienes tu historial. Entonces, frente a ello, nosotros, la víctima de violencia que es ingresada a un centro de emergencia mujer, tiene su historial para saber si ha sido víctima y encontramos personas que son víctimas de violencia el año 2021, que ha recibido terapias o tiene hijos. Tenemos todo el proceso, porque nosotros no podemos atender a una persona sin saber cuál es la situación de la persona, ¿no? Entonces, ahí se accede, se deriva a la persona de turno que esté para que pueda atenderla. Lo más importante es que
nosotros vemos que si esta persona no acude a sus citatorios a los centros de emergencia mujer, el trabajo del centro de emergencia también es poder notificarlas y poder llamarlos y conversar por qué motivo no ha podido asistir o qué ha pasado, porque pasa muchas de ellas que ya no contesta porque volvieron con su agresor, Sí. ¿no? Entonces dicen, ay, no, ya me arreglé. Entonces es ahí donde nosotros a través de, con el equipo de la comisaría se hacen las visitas domiciliarias para poder contestar, ¿por qué no, señora, no me contestaba el teléfono? ¿No? Porque es parte del seguimiento, porque a veces lamentablemente están como con este síndrome y retornan diciendo, pero él me ha prometido que va a cambiar. Y es ahí donde ingresamos al ciclo de la violencia, Cintia. Entonces ya sabemos de qué manera nos acompañan los servicios psicológicos, legales y sociales del programa Guarmiñán y el Ministerio de la Mujer. Vamos a responder algunas de manera breve las preguntitas que nos han realizado a través de la señal abierta de página de Facebook. ¿Los servicios del programa Guarmiñán son gratuitos y confidenciales? Gracias, Cristina Mesa, por tu pregunta. Excelente, gracias por la pregunta a la persona que lo ha realizado. Quiero mencionarles que los servicios del programa Guarmiñán son totalmente gratuitos. Estamos al servicio de la comunidad. Si en algún caso, y hay que mencionarlo, te dicen, no, para sacar alguna fichita para eso no hay ningún costo. Todo el proceso o el acompañamiento es de manera gratuita. Y si de repente no me quedó claro, puedo volver a llamar, a hacer la consulta, pero no tenía en mi cita, ¿puedo acercar a hacerlo? Sí, puedes hacer las consultas. Ok, entonces ya sabemos que es totalmente gratuito a nivel nacional. Otra pregunta de nuestro amigo Enrique Isla nos dice, en el caso que exista este tipo de incidentes, ¿quién debe ser notificado primero, las autoridades o padres? Ahora, hay que tener en claro, Enrique, no me queda muy claro tu pregunta, porque ¿qué pasaría si hay que saber en dónde se dieron... ¿Dónde ocurre el lugar, no? Así, ¿dónde ocurre el lugar? Si el lugar fue en la institución educativa, definitivamente también se reporta a los padres, se tiene que notificar a los papás, porque hay que tener cuidado cuando es menor de edad. Siempre a los padres o tutor legal tienen que estar informados, ¿no? Si en cualquier espacio, porque cuando es menor de edad nosotros automáticamente es el padre o tutor legal, ¿ya? Eso hay que tener claro, Enrique. Entonces, si en este caso tú tienes un hijo menor de edad y es víctima de violencia, ya sea por cualquier situación, a quienes van a notificar, ya seas tú como papá o como el que figure, no sé, o mamá, ¿no? Así es, depende mucho de la institución donde se realiza este hecho del ámbito, ¿no? El sector, el entorno. Otra pregunta de Natalia González nos dice, buenas tardes, ¿qué errores son los más comunes al brindar una primera atención a una víctima y cómo podemos evitarlos? Ok, hay una palabra que lo utilizan, lo que es la revictimización. La revictimización es cuando, por ejemplo, yo quiero ayudar, perfecto, yo tengo la intención de ayudar, y entonces comienzo a la persona que me está contando y comienzo de repente a tocar mucha información sensible, y en realidad esa persona que si en buena fe lo está haciendo no es una persona especializada. Porque ¿qué pasaría si esta persona en pleno que nos está contando de repente puede entrar en una crisis emocional? Esa persona de repente no tiene las herramientas para poder brindarle una pequeña contención emocional. Entonces, lo que primero hay que hacer es brindarle el apoyo, calmarlo y automáticamente hacerle el acompañamiento para poder ser trasladada a las instituciones correspondientes. En este caso, si se procede a hacer una denuncia, brindarle el apoyo para que pueda ser donde la institución. Y ya donde pueda contar para evitar esa revictimización ya es a la autoridad correspondiente, porque a veces pasa que la persona cuenta aquí y la vemos a la persona totalmente afectada y cada vez se va afectando más porque va reviviendo nuevamente la situación que ha vivido. Así es. Gracias, Yanina, por las preguntas. Y la última pregunta de Pedro Carlos Calcina nos dice, ¿qué es el caso de grooming, juegos en línea, Free Fire? Free Fire. Ajá. Dota. El Dota es. Ajá. Y otros juegos que tienen la cabina de internet. Hay que tener, ¿no? ¿Qué es? Nos dice. El grooming es cuando una persona adulta suplanta a un menor de edad. Yo me creo la identidad, por ejemplo, yo soy adulta y me hago pasar como una persona de 16, 15, 14 años. Pongo una imagen totalmente que no es la mía y comienzo a crear una identidad que es falsa. A través de estos juegos, el Dota, el Candy Crush, el Roblox, son juegos en línea. Y esos juegos en línea permiten ingresar personas del mundo.
Y a veces se emocionan los chicos, estoy hablando con alguien de España, estoy hablando con alguien. Y yo pienso, ese niño realmente se cree que estoy hablando con alguien de 14 años, pero en realidad se hizo un reportaje y se hizo una encuesta en el grupo Interbank, ¿no? Donde pusieron a prueba muchos jóvenes, a través de ahí se dieron los resultados, donde ponían un montón de 100 personas adultas a través de unas máquinas. Y estaban niños menores de edad en otra sala que no los podían ver. Y comenzaron a contactarlos y les comenzaron a hacer preguntas hasta que dentro de esas personas la niña eligió supuestamente con quién había encajado mejor, con quién se sentía cómoda, a quién eliminaba porque consideraba que era un acosador. Eliminó a todos los de su edad y cuando le van, porque era una prueba, cuando le van a ver a la persona que había elegido tenía como 70 años. Entonces era una persona que había fingido suplantado. ¿Por qué? Para buscar esa atención de esa menor de edad. Entonces cuando nos digan, es mi amigo de rol, o es mi amigo de saber, pero ¿de dónde lo conoces? ¿No? Hay que tener bastante alerta. Sí, ojos, oídos, a nuestros papitos, mamitas. Perfiles vemos que no conocemos, no sabemos quién está detrás de la pantalla. Sí, como le dijo Yanina, y a toda la comunidad, a todos los papás y mamás, padres que son supervisores, cuidadores de sus hijos, mucho cuidado con el acompañamiento y supervisión con las redes sociales, la tablet, el celular, con lo que ven sus hijos e hijas. Y sobre todo, ustedes que son papás de robloxinos, mamás de robloxinas, mucho cuidado con lo que sus hijos ven y sobre todo juegan, ¿verdad? Y un mayor acompañamiento y supervisión es muy importante porque créanme, los riesgos están a un clic de distancia. Hay mucha supervisión y mucho acompañamiento. Así es. Gracias, licenciado Herbert, por lo que nos comentas. Hay un audio del programa Guarmiñán acerca para poderlo escuchar de repente y para todos también empezar a llevar a cabo, a cantarlo y promover los espacios mediante Cintia, tiene unos pasos. Ahora, unos pasos muy sencillos y es importante que la comunidad lo conozca. ¿Por qué decimos una canción? Porque a veces cómo llegar a los jóvenes o cómo llegar a la población, estas cancioncitas con el lema de la campaña, de repente van quedando. Y por eso es que está a través del área de comunicaciones del ministerio, nace esta campaña y esta canción. Estamos listos ahí para escucharla. Así, entonces saben que tiene movimientos para que nuestra mente, nuestro cuerpo se conecten y realicen esa cancioncita que vamos a aprender entonces el día de hoy con los movimientos que nos va a enseñar la licenciada Yanina. Ahí está. Vamos a ver cómo nos sale, a ver. Ahí vamos a ver. Mi casa y el transporte también, entornos seguros, así debe ser. Observa, escucha, actúa, que nada quede callado. La violencia no es normal, es daño disfrazado. Es daño disfrazado. Muy bien, bravo. Muy bien, parece. Qué bonita la canción que está promoviendo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con este audio, con este spot, ¿no? Donde promueve el observa, el escucha y el actúa para no ser cómplices de ningún hecho de violencia, cero tolerancia a la violencia y en cualquiera de sus modalidades. Gracias, licenciada Yanina, licenciado Herbert, por acompañarnos el día de hoy. Nos reencontramos en una próxima edición con más temas para promover la salud mental, el bienestar y una cultura de respeto